Hola a todos, bienvenidos. Continuamos nuestro comentario al libro del Apocalipsis después de esa pequeña pausa que hemos tenido que hacer por diferentes circunstancias y lo hacemos como siempre sabiendo que Jesús está en medio de nosotros porque estamos reunidos en su nombre. Empezamos rezando en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminas los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo. Haz que sintamos rectamente según ese mismo Espíritu y alcancemos algún día sus celestiales consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, como habréis observado también, hemos comenzado otro programa distinto, que en realidad es un curso en directo, curso taller, Vivir la fe en el cambio de época, que hacemos los domingos por la tarde en la parroquia de Santa Mónica, y luego después queda grabado en este mismo canal. Este último domingo tuvimos la sesión introductoria. He visto la grabación y parece ser que hubo algún problema técnico. No os preocupéis porque procuraremos solucionarlo para el domingo que viene. Además, esa introducción, con la ayuda de Dios, pues tengo intención de hacerla en otras parroquias de la zona. Así que cuando tenga una grabación bien hecha, la sustituiré. No os preocupéis por esa sesión introductoria, que la veréis que el sonido deja de oírse en un momento, pues ya volveremos a subir otra con el sonido correcto. Ya sabéis, los domingos a las 6 de la tarde podéis seguirlo en directo y participar también de la discusión en grupos que hay en ese curso, taller que estamos haciendo, Vivir la fe en el cambio de época. Pues bien, vamos, como decimos, a seguir con nuestro comentario al Apocalipsis. Nos quedábamos en el capítulo 13, habíamos escuchado antes los capítulos 11 y 12, ¿verdad? Capítulos muy importantes, con aquella visión de la ciudad de Jerusalén, con un recinto protegido de Dios, simbolizando a la iglesia fiel, la iglesia que sigue fiel a Dios, mientras que el atrio de los gentiles, pues esa iglesia podemos decir que vive su fe más de manera superficial, pues iba a ser absorbida completamente por el paganismo. Dios, pues como por así decirlo, deja esa parte de la iglesia pues como más pues eso, expuesta en el fondo pues aquello de no se puede servir a dos señores, ¿verdad? Porque se dejará uno y se seguirá al otro. Pues esa parte de la iglesia que vive su fe de manera más superficial, pues al final va a ser absorbida por el paganismo. Luego aparecen los dos testigos también simbolizando a la iglesia que tiene que dar el testimonio durante esa persecución, simbolizada en los 3 años y medio, dar su testimonio de la verdadera fe en Jesucristo, que las fuerzas del mal, del maligno, no serán capaces de acallar. Esa iglesia dando su testimonio, que al mismo tiempo también pues mantiene encendida esa lámpara de la oración con esa lámpara que es la oración, la fe, la caridad viva, ¿no? La iglesia que tiene una relación viva con Dios en la fe, en la esperanza, en el amor y en la oración. Como luego después se nos habla de esos dos testigos, son asesinados y empieza un tiempo que es más breve en el que no se escucha la predicación de la iglesia, el tiempo del reinado del anticristo, ¿no? Y luego esos dos testigos de nuevo pues son devueltos a la vida, el triunfo definitivo de Dios. O sea, el capítulo 11. Capítulo 12 se nos vuelve a contar acerca de lo mismo pero usando otras imágenes, ¿no? La mujer, que es la iglesia, como el maligno representado en el dragón quiere devorar a Cristo, que nace del pueblo de Dios, de la iglesia entendida en sentido amplio, tal y como Dios se la había preparado antes de la venida de Cristo. De ahí nace el Salvador, el Mesías,
el dragón no consigue devorarlo, Satanás no consigue estropear la obra salvadora de Dios, y despechado se va a hacer la guerra a los descendientes de la mujer, de esa mujer que es la Iglesia, y que esa mujer que es la Iglesia, que su descendencia son aquellos que guardan la palabra, el testimonio de Jesús, ¿no? Los que son fieles a la enseñanza de Jesús. Cómo se entabla una batalla en el cielo, ese cielo representando de nuevo a la Iglesia, entre el dragón y sus ángeles, Miguel y sus ángeles. Como dentro de la Iglesia pues se establece una batalla entre aquellos que Satanás quiere guardar, mejor dicho, que quieren ganar para su causa, quiere ganar para sí, y que dentro de la Iglesia pues estén trabajando en el fondo para Satanás, y los que son fieles a Cristo, ¿no? Como pues al final no prevalece en la Iglesia, en esa Iglesia que pasa por un periodo de purificación, prevalece al final los que son fieles al testimonio de Cristo. Pero igual, luego, después de ese tiempo en el que la Iglesia es perseguida, que tiene persecuciones internas y externas, pues luego también pues viene ese tiempo en el que el diablo pues se marcha también despechado, rabioso, para esa persecución especialmente intensa que tendrá lugar durante el tiempo del anticristo, ¿no? Bueno, os invito a ver los programas anteriores, aquí he hecho un breve resumen, y ahora vamos al capítulo 13, que nos vuelve a contar sobre los mismos acontecimientos, pero usando otras visiones, otras imágenes, ¿no? Muy importante, disculpad, se me ha olvidado también en el capítulo 12, que dentro de esas imágenes que representan pues a la Iglesia, al diablo, pues hay una interpretación también que no hay que tenerla, no hay que hacerla de menos. Es una interpretación que es compatible con las otras, y es la interpretación mariológica. Esa mujer vestida de sol, coronada con 12 estrellas, con la luna bajo sus pies, esa es la Virgen María también, ¿no? El modelo perfecto de la Iglesia, ¿no? En la que la Iglesia se realiza de manera más perfecta, ¿no? Y como ella también, dentro de este plan de Dios y dentro de esta batalla final, tiene un lugar muy especial, y como aquellos que son descendencia de la Virgen María, los que se encomiendan a ella como hijos, escuchando las palabras que Jesús dijo al pie de estando en la cruz, le dijo a María y Juan, que estaban al pie de la cruz, ahí tienes a tu madre, mujer, ahí tienes a tu hijo, ¿no? Pues los que escuchan esas palabras de Jesús, tienen a María por madre, pues son los que verdaderamente esa madre, la Virgen María, les ayuda a guardar la palabra y el testimonio de Jesús. Pues bien, con todo este resumen, que os invito, como digo, a ver los capítulos anteriores, de hecho todo el Apocalipsis, ¿no? Porque en los capítulos incluso anteriores a esos también se nos da información y pistas sobre estas cosas que estamos diciendo. Pues bien, vamos ahora a escuchar el capítulo 13 y después lo comentamos. Vamos allá con el capítulo 13 del Apocalipsis. Apocalipsis 13. La bestia del mar. Entonces vi que emergía del mar una bestia con 7 cabezas y 10 cuernos. En cada cuerno tenía una diadema, y sobre sus cabezas había leyendas con nombres blasfemos. Parecía una pantera, pero tenía las patas como las de un oso y la boca como la de un león. El dragón le cedió su poder y su trono con un inmenso imperio. Una de sus cabezas parecía herida de muerte, pero su llaga mortal ya estaba cicatrizada. Toda la tierra, maravillada, siguió a la bestia, y todos adoraron al dragón porque él le había cedido el poder, y también adoraron a la bestia diciendo: ¿Quién se le puede igualar, y quién puede luchar contra ella? Y se permitió a la bestia proferir palabras altaneras y blasfemias, y se le dio poder para actuar durante 42 meses. Ella abrió la boca para maldecir a Dios y blasfemar contra su nombre y su santuario, y contra los habitantes del cielo. También le fue permitido combatir contra los santos hasta vencerlos, y se le dio poder sobre toda familia, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los habitantes de la tierra cuyos nombres no figuran,
desde la creación del mundo, en el libro de la vida del Cordero que ha sido inmolado. El que pueda entender, que entienda. El que tenga que ir a la cárcel, irá a la cárcel. Y el que tenga que morir por la espada, morirá por la espada. En esto se pondrá a prueba la perseverancia y la fe de los santos. La bestia de la tierra. Enseguida vi surgir de la tierra otra bestia que tenía 2 cuernos como los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Esta bestia ejercía todo el poder de la primera y estaba a su servicio. Y logró que la tierra y sus habitantes adoraran a la primera bestia, a aquella cuya llaga mortal se había cicatrizado. También realizaba grandes prodigios, llegando a hacer descender fuego del cielo sobre la tierra a la vista de todos. Y por los prodigios que realizaba al servicio de la primera bestia, sedujo a los habitantes de la tierra para que fabricaran una imagen en honor de aquella que fue herida por la espada y sobrevivió. También se le permitió dar vida a la imagen de la bestia, para hacerla hablar y dar muerte a todos aquellos que no adoran su imagen. Así consiguió que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se dejaran poner una marca en su mano derecha o sobre su frente, de manera que nadie podía comprar o vender si no llevaba marcado el nombre de la bestia o la cifra que corresponde a su nombre. Para esto se precisa sutileza. El que tenga inteligencia, calcule la cifra de la bestia, porque es una cifra humana. 666. Pues vamos allá con el comentario a este capítulo 13. Está lleno de imágenes que muchas de ellas incluso no son familiares, y son familiares también a la gente que a lo mejor no conoce otras partes de la escritura, ¿no? Porque pues han aparecido en muchas películas y de estos relatos, esto que decíamos, ¿no? Al empezar nuestro comentario del Apocalipsis, que en torno a él pues hay mucha mitología, ¿verdad? Y mucho deseo de fijarse en lo que llama la atención, en los monstruos, en todas esas cosas que nosotros pues no estamos ni mucho menos poniendo en primer plano. Ya sabéis, os recuerdo, pues en este comentario, hoy además voy a usar muchos materiales y no voy a decir de dónde viene cada cosa porque sería un lío, ¿no? Os recuerdo, pues hace 2 o 3 programas, pues puse allí las fuentes, ¿verdad? Los comentaristas clásicos, sobre todo los medievales. Una diferencia, en aquel momento dije que a San Beato de Liébana no lo usaba mucho porque era a veces muy farragoso, muy difícil de entender. Y es verdad. Pero hoy lo voy a usar el que más, porque aunque es muy difícil de entender, pues haciendo un esfuerzo se consigue, y la verdad es que las cosas que dice son impresionantes, ¿no? Pues vamos allá con este comentario del capítulo 13 del Apocalipsis, junto con esas fuentes medievales. Pues os recuerdo, en esos otros programas hablábamos también de algunos elementos de la exégesis moderna. Bueno, os remito a programas anteriores que allí lo explico todo con más detalle. Vamos allá con este capítulo 13, ¿no? Aparece, bueno, pues una bestia que surge del mar. El mar, pues ya lo hemos dicho en otras ocasiones, con esas olas que se agitan, ¿no? Pues simboliza, podemos decir, las personas las personas que viven en este mundo, agitadas por sus pasiones, agitadas en el fondo por todo aquello que al final viene a ser el amor de uno mismo, no el amor de Dios, ¿no? Las personas, podemos decir, carnales o terrenas, ¿no? Dice, entre esas personas surge una bestia, dice que tiene 10 cuernos, 7 cabezas, 10 diademas y sus cabezas títulos blasfemos. Ya nos aparecía también este símbolo antes, nos aparecerá más adelante en el capítulo 17. Tiene una interpretación directa como Roma, como el Imperio Romano, pero en el fondo, bueno, pues también buscando otras comparaciones con otros lugares de la Biblia, el profeta Daniel, etcétera, pues estos 10 cuernos y 7 cabezas, pues en el fondo simbolizan a una sucesión de reyes o poderes de este mundo que el maligno, el anticristo, pone a su servicio, ¿no? Digamos, esto es el anticristo entendido de manera general. Se puede entender
el anticristo de dos maneras. Una, como aquellas personas o instituciones humanas que sirven al diablo y a su propósito, o también en los últimos tiempos habrá una persona que va a ser el anticristo por antonomasia, el anticristo por excelencia, ¿no? Y ese va a ser el que va a tener ese reinado breve, más breve que el periodo anterior, y que va a ser ese tiempo de persecución enorme de la Iglesia, en el que va a cesar la predicación, eso, del que hablábamos antes, ¿no? Mientras tanto, aquí estamos hablando del tiempo anterior, de ese tiempo en el que la Iglesia sí da su testimonio, a la vez que es perseguida, en el que hay una purificación dentro de la Iglesia, y aquí el anticristo pues simboliza en general a aquellas personas que, no simboliza, sino representa, se refiere en general a aquellas personas que viven, pues podemos decir, según los dictámenes de Satanás, ¿no? Igual que la Iglesia es el cuerpo de Cristo, pues aquí el anticristo sería el cuerpo del diablo, en un sentido analógico, ¿no? Recordemos que el diablo siempre lo que hace es imitar a Dios de manera burlesca, ¿no? Remedar las cosas que hace Dios. Y por eso el anticristo pues remeda, imita de manera burlesca las cosas que hace Cristo. Y de la misma manera que Cristo tiene su iglesia, su cuerpo místico, los que vivimos en su gracia, de su palabra, dando su testimonio, pues el diablo también lo quiere imitar y quiere hacer un cuerpo místico, mal hecho, por supuesto, de aquellos que viven según Satanás, y que, igual que los cristianos estamos llamados a ser imágenes de Cristo en este mundo, pues el diablo quiere que haya gente que sea imagen suya también en este mundo, ¿no? Bueno, pues aquí a eso es a lo que se está refiriendo en este pasaje. Ya veremos luego después al final otra interpretación, pero no adelantemos acontecimientos. Pues bueno, esa es la bestia, ¿no? Surge de entre esas personas que viven en sus pasiones, en el egoísmo en el fondo. Pues fijaros cómo hoy pues muchas veces en el mundo se promueve eso, ¿no? Se promueve como valor supremo mis sentimientos, mis apetencias. Lo que yo siento, lo que a mí me apetece tiene que ser ley, que se imponga a los demás, ¿no? Pues es en el fondo la idolatría de las propias pasiones, ¿no? Esto pues muchos autores también lo reflejan haciendo ver, pues decíamos el Imperio Romano, esa sucesión de reyes, de poderes temporales, pues como también un símbolo de todas aquellas ideologías de este mundo que, que quieren enaltecer como Dios, quieren idolatrar también según el momento histórico, pues al emperador o al Partido Comunista o al líder nacionalsocialista o la raza o la clase o el género o lo que sea, ¿no? Hacen ídolos de esas cosas que no son Dios y los quieren convertir en Dios, ¿no? Pues también se puede ver una representación de esos poderes, ¿no? La bestia se parecía a un leopardo, con las patas como de oso y las fauces como de león, ¿no? Dicen los comentaristas clásicos, ¿verdad? Los padres santos, o a veces no son santos. Dice el leopardo con manchas de diferentes colores, ¿verdad? Como heterogéneo, pues porque está formado de personas de diferentes naciones, ¿no? Con las patas como de oso, pues podemos decir, por lo bruto, por así entenderlo, ¿no? Que es por cómo, pues donde pisa lo destroza todo, ¿no? Como es, pues es algo, es una manera de imponerse, ¿no? Impositivo, podemos decir. Y las fauces como de león, pues por la fiereza y la rabia con la que destroza al que se le opone, ¿no? El dragón le dio su poder y su trono y gran poderío. Bueno, pues ahí tenemos cómo el poder le viene de Satanás, ¿no? El poder de esas fuerzas mundanas le vienen de Satanás.
y le da, pues como decíamos antes, también su poderío, quiere darle como su virtud, quiere darle como su ser espiritual, por así decirlo, como hacerse un cuerpo de estas personas que viven de esta manera o de estos poderes de este mundo, ¿no? Una de sus cabezas parecía herida de muerte, pero su llaga mortal se curó. Fijaros, ¿os acordáis que en el Apocalipsis se nos hablaba antes de Cristo como el Cordero que estaba degollado pero en pie? Pues aquí esta bestia también tiene una herida mortal pero curada. De nuevo el diablo remedando a Cristo, queriendo imitar a Cristo, ¿no? Por eso aquí esto nos indica que se está hablando del anticristo. Y de manera muy especial, nos dice aquí, sobre todo San Beato, recogiendo otros comentarios anteriores, nos dice que aquí precisamente en esta apariencia similar a Cristo, pues se está refiriendo a aquellas personas que dan apariencia de vivir como cristianos, de ser buenos cristianos, pero que en realidad pues viven bajo el trono y el poderío del dragón, de Satanás, ¿no? Personas que aparentando virtud cristiana, aparentando pues a lo mejor con palabras que suenan muy dulces y con gestos y refiriéndose a cosas que suenan muy bien a todos, pues en el fondo luego a quien sirven es a Satanás, ¿no? Y la tierra entera siguió maravillada a la bestia, ¿no? La tierra entera, pues claro, aquí se refiere a la gente terrena, la gente que en el fondo no es espiritual, que no tiene, que no vive según el espíritu, sino según la carne, según la tierra, ¿no? Puede ser, efectivamente, personas que viven dentro de la iglesia, que tienen apariencia de cristianos, pero que es solamente una apariencia. En realidad lo que conforma su vida, lo que define quiénes son, sus acciones, cómo se definen ellos a sí mismos, lo que en el fondo les mueve a tomar sus decisiones, no es la enseñanza y el ejemplo de Cristo, sino los criterios terrenos, los criterios de este mundo, ¿no? Y esos son los que siguen maravilladas a la bestia. Y se postran ante el dragón, ante Satanás, porque había dado el poderío a la bestia. En el fondo, pues están sirviendo a Satanás. Y dicen, ¿quién como la bestia? ¿Os acordáis de lo que decía el arcángel Miguel? Decía, ¿quién como Dios? Pues aquí Satanás de nuevo queriendo imitar, queriendo ocupar el lugar de Dios. ¿Quién como la bestia? ¿Verdad? Y la tierra entera siguió maravillada a la bestia. Fijaros que es una tentación constante dentro de la iglesia. Aquí, volvemos a repetir, se está hablando sobre todo de los cristianos, de los falsos cristianos, de los malos cristianos. Es una tentación constante de la iglesia. Pues el usar el nombre de Jesús, decir palabras que suenan bien, depende a lo mejor del momento histórico, pues unas sonarán mejor que otras, las que estén más de moda, pues ahora mismo pues a lo mejor las que mejor suenan y que son compatibles con el mensaje cristiano, pues solidaridad, tolerancia, sostenibilidad, cosas que de suyo son buenas si se entienden dentro del contexto de las enseñanzas enteras de Jesucristo, pero que también se pueden usar con hipocresía, para decir palabras bonitas que están de moda y en el fondo estar promoviendo los criterios de Satanás, ¿no? Y es la tentación que decimos, pues decir estas palabras que están de moda, que al mundo, que a la gente terrena, que a todas le van a parecer muy bien y se van a maravillar. Hoy fíjate, este sacerdote, este obispo, este periodista católico, qué tolerante es, qué abierto, no es como esos otros radicales, no sé cuántos, y le alaban, ¿no? Y le ensalzan. Y decir, oye, pues ese es el camino para que triunfe la iglesia. Vamos a hacer una iglesia que solamente diga lo que el mundo quiere oír. Y así todo el mundo la ensalza, ¿no? Esa es la tentación. La tentación que en el fondo nos está describiendo aquí ahora el Apocalipsis, ¿no? Le fue dada una boca que profería grandezas y blasfemias y se le dio poder de actuar durante 42 meses. Ahora seguimos. Y ella abrió su boca para blasfemar contra Dios, para blasfemar de su nombre y de su morada y de los que moran en el cielo. Bueno, lo primero, el poder de actuar durante 42 meses.
42 meses, 3 años y medio, ¿no? Se nos está hablando, volvemos a recordar, aquí en el Apocalipsis se nos habla del periodo de 3 años y medio como el periodo de la persecución de la Iglesia, pero en el que la Iglesia a su vez, por un lado es purificada y por otro da testimonio de la palabra de Dios, de la verdad de Jesucristo, ¿no? Bueno, pues tenemos aquí este inciso que nos hace ver que está hablando de ese tiempo. No está hablando todavía del tiempo que vendrá después, del tiempo del reinado del anticristo, del que hablaremos luego, ¿no? Pues bien, ese periodo de 3 años y medio, del que ya se nos ha hablado en capítulos anteriores, os remito a ello, etcétera, pues es del que nos está hablando ahora. Y se nos dice que esa bestia se le da una boca que, dice, profiere blasfemias contra Dios, contra su nombre y su morada y los que moran en el cielo. Su morada se puede traducir también su tabernáculo, su tienda, ¿no? Ese tabernáculo, esa tienda de la presencia de Dios que acompañaba al pueblo de Israel, ¿os acordáis, verdad? Nos acordamos a lo largo de su peregrinación por el desierto, en el Éxodo, ¿no? Y que es símbolo, es tipo de la iglesia peregrina. La iglesia que también peregrina por este mundo, por el desierto de este mundo. Dios ha plantado su tienda, su morada en ella y que luego, pues, los que somos miembros de la iglesia de este mundo, aspiramos a llegar a nuestra tierra prometida, al cielo, que va a ser nuestro lugar de descanso en el que nos estableceremos. Pues bien, eso es lo que llamamos la iglesia del cielo, la iglesia triunfante, ¿no? Pues las blasfemias son contra Dios, contra su morada en este mundo, contra la iglesia peregrina y contra aquellos que le están unidos en el cielo, la iglesia triunfante, ¿no? Y esas blasfemias, pues, ¿en qué consisten esas blasfemias? Pues en negar a Dios y en negarle lo que le corresponde como Dios, en negar también a Cristo su potestad divina, por así decir, ¿no? O sea, pues lo que Dios nos enseña, pues bueno, pues sí, son buenas intenciones, pero está un poco pasado de moda, hay que verlo de otra manera. Lo que nos dijo Cristo, pues bueno, valía para su circunstancia, pero no para la nuestra, ¿no? En el fondo es quitarle la divinidad a Jesucristo y quitarle, valga la redundancia, la divinidad a Dios, ¿no? Blasfemar contra su iglesia, contra la iglesia que él ha fundado, bueno, pues un poco lo mismo, ¿no? El hablar de la iglesia como de algo, pues que no es bueno en el fondo, o sea, como que todas las cosas que Dios nos ha depositado en nuestra iglesia, la fe que nos constituye, los sacramentos que nos construyen, bueno, pues no son cosas tan importantes, no es algo divino, no es algo intocable, sino, bueno, pues ha servido a un momento al que le sirva, pero no es Dios, no es obra de Dios, no es Dios el que está obrando ahí, ¿no? Y pues los santos del cielo, pues un poco lo mismo. Oye, pues eso del cielo, de la vida eterna, bueno, pues sí, pues vale, pues bien, pues oye, pues bueno, un símbolo, ¿no? Pues igual, quitarle su carácter divino a esa realidad, su carácter definitivo, ¿no? Blasfemar contra Dios, contra su morada en este mundo, su tienda, su iglesia y contra los que habitan en el cielo, ¿no? Se le concede hacer la guerra a los santos y vencerlos. Fijaros, los santos son los miembros de la iglesia, ¿de acuerdo? Los santos son los cristianos, los bautizados, dice, y vencerlos. Nos acordamos de lo que dice Jesús en el capítulo 24 de San Mateo, ¿no? Que los falsos profetas, dice, harán signos que serán capaces incluso de engañar a los elegidos, si eso fuera posible, ¿no? Pues así es, el santo, el cristiano, que no ha construido su casa sobre roca, sobre Cristo, sino sobre arena, pues esa casa, cuando viene la tempestad, se la lleva. ¿Quiénes pueden ser estos cristianos? Bueno, pues los que viven una fe superficial, una fe basada, pues a lo mejor simplemente en sentimientos. Oye, pues yo vivir mi fe para mí significa, pues es que yo me siento bien cuando tengo un poco de silencio, de relajación, cuando voy a la iglesia, oye, qué bien me siento, qué paz tengo un ratito que estoy allí en la iglesia, qué bien me siento cuando voy a misa y escucho los cantos.
un mero sentimentalismo, la casa construida como arena. O algo que suele ir asociado también a ese sentimentalismo, una doctrina floja, una doctrina pues inconsistente, ¿no? Pues como decíamos antes, simplemente a base de pues palabras bonitas que suenan bien en el mundo, y yo pues digamos así, pues digo, pues eso es lo que dice Cristo, ¿no? Como contaba el obispo Munilla, ¿no? En uno de sus programas de radio, que decía que en una visita pastoral le preguntó a un niño, le dijo, oye, un niño de catequesis, oye, ¿para ti qué es ser cristiano? Y contesta el niño, con su mejor intención, contesta, ser cristiano es compartir y reciclar, ¿no? Y me dijo, mira, no, es mucho más que eso, ¿no? Pues a veces nuestras catequesis se han reducido a cosas así, ¿no? Simplemente hablar de 2 o 3 buenos sentimientos, 2 o 3 palabras bonitas de moda, sin presentar verdaderamente a Cristo, ¿no? El cristiano que no tiene su fe construida sobre la roca, sobre el fundamento firme de la cruz de Cristo, que al final es la piedra angular, ¿no? Pues ese cristiano, como decíamos, es fácilmente engañable, fácilmente manipulable. El escándalo de la cruz al final es lo que marca la diferencia. Quien quiera ser mi discípulo, quien quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y me siga, ¿no? Pues sí, al final nuestra fe tiene que sostenerse en Cristo y Cristo crucificado, que es un escándalo para el mundo y es un escándalo para los judíos en su caso, pero también para el mundo en general, y una estupidez, una necedad, pues decía San Pablo, para los griegos, pero también para la mentalidad mundana en general. Si no nos fundamos en Cristo y en su cruz, fácilmente seremos engañados, ¿no? Se le concedió hacer la guerra a los santos, a los que no estaban muy firmes, y vencerlos. Se le concedió poderío sobre toda raza, pueblo, lengua y nación, ya decíamos antes, ¿verdad? Todas las naciones, procedencias diversas. Y le adorarán todos los habitantes de la tierra, cuyo nombre no está inscrito desde la creación del mundo en el libro de la vida del Cordero degollado. O sea, para que no acabemos adorando, no acabemos vencidos, no acabemos engañados por la bestia, pues nuestro nombre tiene que estar inscrito en el libro de la vida. ¿Y ese libro de la vida a quién pertenece? Al Cordero degollado, a Cristo resucitado. Los que llevan sobre sí las marcas de Cristo, la marca de Cristo, los que llevan en sí la marca de Cristo crucificado, los que han conformado su vida fundándose, volvemos a repetirlo, en Cristo y en su cruz, esos son los que no acabarán doblando la rodilla ante la bestia, no acabarán siendo vencidos por ella. El que tenga oídos, oiga. Frase, ¿verdad?, del mismo Señor que aquí nos reproduce San Juan. Y luego una frase un poquito misteriosa que se puede entender de 2 maneras según cómo se lea, porque es una frase que leída literalmente pues viene a ser como así: el que a la cárcel, a la cárcel. El que muera espada, que muera espada, ¿no? Por así decirlo. La traducción es así como muy, muy telegráfica, muy esquemática. Entonces se puede entender como de 2 maneras, ¿no? Porque luego dice a continuación, aquí se requiere la paciencia y la fe de los santos. Se puede entender de 2 maneras. Una, bueno, pues que los cristianos fieles van a padecer la prisión, la cárcel y el martirio, la muerte, y que por eso hace falta la fe y la paciencia para perseverar, ¿no? Bien, una interpretación. Otra, también muy extendida entre los padres, es el que está metiendo en la cárcel, Satanás, va a acabar él también en la cárcel, va a ser mandado a la cárcel. Y el que está matando a espada, él también va a ser vencido, también va a ser pues eso, ¿no? Derrotado a espada, ¿no? Satanás va a ser encadenado y arrojado al foso, ¿no? Dice, así que los santos, tened paciencia, tened fe, que ese momento llegará, ¿no? Esa es otra manera, como decimos, de entender estas mismas palabras. Pues bien, la primera bestia. Y ahora viene la segunda bestia. La primera salía del mar. ¿De dónde sale esta? Luego vi otra bestia que surgía de la tierra. Bueno,
Aquí recordemos lo que hemos dicho otras veces, no hay que dejarse llevar por la materialidad de las cosas que se nos describen, sino hay que seguir su significado simbólico y eso requiere un poquito de flexibilidad, ¿no? Pues oye, como en un sueño a veces las cosas no son perfectamente coherentes, pues aquí tampoco es el vidente siempre coherente como si estuviera haciendo un informe científico de un acontecimiento, ¿verdad? Con pesos, con medidas, con tiempos exactos, no. Aquí es un poco, pues, tomar las cosas, como hemos dicho otras veces, en su significado simbólico e ir siguiendo un poco el hilo de la narración, dejarse llevar un poco por la narración que nos quiere transmitir aquí San Juan, ¿no? Bien, pues aquí decíamos antes, el mar pues era, pues representaba, mejor dicho, pues esas pasiones siempre mudables, inestables, como las olas del mar. Aquí, pues, en el fondo, las personas que viven según esas pasiones nuestras, ¿no? Que cambian, que no son estables, pues son las personas que viven de manera terrena, de manera carnal. O sea, en el fondo aquí decir que la bestia sale del mar o de la tierra viene a ser lo mismo, ¿no? De entre las personas que viven de esa manera, según sus pasiones, según su capricho, poniendo sus preferencias como lo primero, ¿verdad? Y sus apetencias, pues una manera terrena de vivir, ¿no? Frente a la manera espiritual, la manera según el Espíritu Santo, ¿no? Pues bien, esta bestia que surge de la tierra, de entre las personas que viven de esa manera, dice, tiene 2 cuernos como de cordero, pero habla como una serpiente, ¿no? Esto ya es, decíamos, hemos dicho, ¿verdad?, que el diablo se dedica a imitar a Dios, a hacer una caricatura grotesca de Dios. Bueno, pues aquí la imitación llega hasta el punto también de llevar los cuernos del cordero, como el cordero degollado, ¿no? Pues bien, tiene apariencia de cordero, pero habla como una serpiente, ¿no? Es Satanás, en el fondo, dice la doctrina de Satanás. Y fijaros, estos cuernos significan también autoridad. O sea, de entre esta bestia que tenía una herida como de muerte, pero se había curado, que quiere tener la apariencia de Cristo, del Cordero degollado, que se parece a Cristo, pero en realidad no es Cristo, ¿no? Estas personas que aparentaban vivir como cristianos, pero en realidad seguían las doctrinas de Satanás, del dragón, de la serpiente. Pues estos que tienen los cuernos como de cordero son los que tienen autoridad de entre esas personas. O sea, vendrían a ser los sacerdotes y los obispos, que hablan como una serpiente, que enseñan las doctrinas de Satanás. Estamos aquí, pues fijaros, una interpretación muy eclesiológica, todo dentro de la Iglesia. Ejerce el poderío de la primera bestia en servicio de ella, haciendo que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia cuya herida mortal había sido curada, ¿no? O sea, haciendo que todos los hombres terrenos, los que quieren vivir según sus pasiones, según el egoísmo, etcétera, según el hombre viejo, pues adoren esa manera de concebir, podemos decir, usando nuestros términos, el cristianismo, que tiene apariencia de vida cristiana, con costumbres cristianas aparentemente, ¿no? Con costumbres aparentemente piadosas, buenas maneras, buenas formas, palabras que suenan bien, pero en el fondo son palabras vacías de contenido, palabras que suenan cristianas, pero en el fondo se les mete el contenido de la doctrina de la bestia, de la doctrina de Satanás, ¿no? Y pues estos falsos profetas, que en el fondo es a quienes se está refiriendo, los falsos profetas, pues lo que hacen es convencer a esa gente que quiere que le regalen los oídos porque quiere vivir según sus apetencias, sus pasiones, según la carne, pues decirles, mira, pues sí, pues tienes una manera de vivir tu vida cristiana que es según esa manera también mundana y según tus pasiones, ¿no? Puedes mantener tus costumbres piadosas, puedes ir y rezar tu rosario y ir a misa y recibir la comunión, pero al mismo tiempo, pues llevar una vida según los criterios de la serpiente, de Satanás, ¿no? Los criterios de idolatrar tus propias pasiones, idolatrarte a ti mismo, ¿no? Todo esto aquí
como decimos, estamos siguiendo las interpretaciones de los padres, pero uno dice, oye, vamos a ver, pero estamos hablando de cosas muy serias. Todo esto tan simbólico que hace falta, digamos, penetrar tanto, escarbar tanto para llegar a su significado. Bueno, es que esto en otros lugares, la Sagrada Escritura nos lo dice de manera mucho más clara, ¿no? O sea, tenemos el capítulo 24 de San Mateo, que leíamos hace poquito, ¿verdad? Pues cuando nos hablaba el Señor mismo, a ver, perdonad un segundín, que se me ha ido aquí la cosa. Nos dice, surgirán falsos cristos y falsos profetas, que harán grandes signos y prodigios, capaces de engañar, si fuera posible, a los mismos elegidos, ¿no? O también San Pablo en la segunda carta a los tesalonicenses nos dice, la venida del impío estará señalada por el influjo de Satanás, con toda clase de milagros, signos, prodigios engañosos, ¿no? Que es lo que nos está diciendo y nos va a seguir diciendo este texto del Apocalipsis, ¿de acuerdo? O sea, que cuando los padres de la Iglesia nos dicen estas cosas no se lo sacan de la manga, es que ellos conocen muy bien la Escritura y nos dicen, mira, esta parte de la Sagrada Escritura, que es un poco más difícil de entender, pues siempre los pasajes difíciles hay que entenderlos a la luz de otros que sean más claros. Dice, pues mirad, aquí no está hablando de eso, de los falsos profetas, de personas que han sido constituidas por Cristo en autoridad dentro de su Iglesia, una autoridad para servir, para estar al servicio de la palabra de Dios, para enseñar al pueblo de Dios a vivir según la enseñanza de Jesucristo, y que sin embargo usan esa potestad para lo contrario. Son los falsos profetas de los que Cristo nos dice que son como lobos con piel de cordero, de los que tenemos que guardarnos, ¿de acuerdo? Y que nos dice, por sus frutos los conoceréis, ¿no? O sea, cuando leemos estas cosas no es para que nos pongamos a acusar a terceras personas, sino sobre todo para que pues miremos los frutos, para cuando encontremos a veces doctrinas que nos parezcan contradictorias, oye, ¿cuál tengo que seguir? Pues los frutos, por un lado, y luego también para que nosotros mismos tengamos cuidado, ¿vale? Sacerdote, obispo, persona en autoridad dentro de la Iglesia, catequista, lo que sea. Oye, mucho cuidado porque tú no estás libre, también Satanás va a ir a tentarte a ti para que te conviertas en un falso profeta y que recibas la alabanza del mundo. Vamos a seguir hablando un poquito de estos falsos profetas y vamos a entender mejor de lo que estamos hablando, ¿no? Ejerce todo el poderío de la primera bestia en servicio de ella, decimos que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia, ¿no? O sea, que los que quieren que les regalen los oídos y les digan, oye, tú sigue viviendo según tus pasiones, que vas a poder seguir siendo cristiano, con esa falsa imagen del cristianismo, esa bestia que parece el cordero degollado y en pie, pero que no, es una imagen falsa, ¿no? Pues tú puedes seguir viviendo carnalmente en tu pecado y ser cristiano, por así decirlo, porque y se inventan una doctrina distinta, ¿no? Dice, y seduce a los habitantes de la tierra con los signos que le ha sido concedido obrar al servicio de la bestia, ¿no? ¿Por qué? Pues porque esa bestia le da, dice que le da su poderío. O sea, Satanás, que tiene los poderes de este mundo, los pone al servicio de estos falsos profetas. Y entonces, cuando sale un falso profeta, un sacerdote, un obispo, una persona en autoridad dentro de la Iglesia, aunque sea incluso laico, pues diciendo las cosas que no son conforme al Evangelio de Jesucristo, sino conforme a la doctrina de Satanás, pues entonces va a usar el poderío del mundo, va a usar el poderío político, el poderío de los medios de comunicación, el poderío de las leyes y los magistrados muchas veces, para hacer ver que esa manera de actuar triunfa. Y que ese que está diciendo lo que dice el mundo y confirmando las enseñanzas de Satanás, pues se le pone como un ejemplo, se le dan premios, se le promueve, se le da poder y fama y gloria en este mundo. Y eso, pues, evidentemente es una tentación, ¿no? Por eso nos pone aquí el Apocalipsis en guardia contra esa tentación para que no caigamos en ella, ¿no?
Y dice, se le concedió infundir el aliento a la imagen de la bestia, dice, de suerte que incluso pudiera hablar la imagen de la bestia y hacer que fueran exterminados cuantos no adoraran la imagen de la bestia, ¿no? Pues claro, decíamos antes, los poderes de este mundo, a los que quieren ser fieles, los que se mantienen fieles a Jesucristo y no adoran esta idolatría, este falso Dios al que están ensalzando los falsos profetas, ese falso Dios que según el momento histórico va a ser uno o va a ser otro, ¿no? Ya lo decíamos antes, y que puede ser pues el falso Dios, ¿verdad?, de lo que llamaba Benedicto XVI el credo secular, ¿no? Ya no hay relativismo, ya no hay que cada uno piense lo que quiera, sino ya hay una imposición muy fuerte de una serie de dogmas, ¿no?, de un ecologismo malentendido, que no pone al hombre como centro de la creación, sino como un peligro a eliminar, que le quita su dignidad única como imagen de Dios, que por tanto pues puede ser prescindible y puede ser eliminado por el aborto, la eutanasia, puede ser experimentado genéticamente, se puede experimentar genéticamente con él, no es una realidad intocable, inviolable, es un objeto manipulable. Sobre todo se le quita a Dios su primacía, se le quita el derecho a decirnos lo que tenemos que hacer en el fondo, a reconocerle como Dios, y se pone otro ídolo. Se pone un ídolo, una imagen falsa a la que adorar y a la que todo el mundo tiene que rendir pleitesía. Y al que no lo haga, los poderes de este mundo que Dios ha puesto al servicio de esta bestia, del falso profeta, de los falsos profetas, pues los poderes de este mundo machacarán, exterminará a todo el que no doble la rodilla delante de ese ídolo, el que quiera permanecer fiel a las enseñanzas de Jesucristo. Fijaros que aquí no se habla solamente de una persecución desde fuera de la Iglesia, ¿no?, de los paganos a los cristianos, sino una persecución dentro de la Iglesia, que los poderes de este mundo se pondrán, por así decirlo, pondrán su poder de coacción, su fuerza, al servicio de estos falsos profetas, para que dentro de la misma Iglesia, usando estos medios mundanos, medios de comunicación, política, leyes, etcétera, se machaque y se extermine, eso es lo que pretende Satanás, a los que son fieles a Cristo, su palabra y a su testimonio, ¿no? Bueno, pues aquí lo tenemos, ¿no? Un detallito nos lo hemos saltado para no romper el hilo de la explicación. Dice, realiza grandes signos, dice, hasta hacer bajar ante la gente fuego del cielo a la tierra. El fuego que baja del cielo, ¿cuál es? Bueno, en el Nuevo Testamento es el fuego de Pentecostés, el que acompaña como símbolo visible al descenso, a la venida del Espíritu Santo, ¿no? Claro, estos prelados, sacerdotes, pueden hacer bajar el Espíritu Santo, ¿no? Quiero decir, siguen siendo sacerdotes o obispos, y pues sus sacramentos son válidos. Y entonces, pues claro, pues bueno, pues eso, digámoslo así, no es incompatible con el hecho de que luego sigan siendo los falsos profetas. Incluso les sirve como instrumento de seducción. Pues muchas veces los herejes pues han seguido bautizando y han seguido, o los cismáticos, y han seguido haciendo los sacramentos, ¿no? Por lo menos los sacramentos en los que han creído, porque la herejía pues a veces pues niegan los mismos sacramentos, ¿no? Bueno, pues es una realidad, ¿no? El Espíritu Santo, que también son capaces de hacer bajar estos falsos profetas. Todo esto, vuelvo a decir, sigo la interpretación de los padres de la Iglesia, no me invento nada, eso es lo que dicen los padres, ¿vale? Pues bueno, fijaros, si os dais cuenta, con esta alusión al Espíritu Santo, tenemos aquí una falsa trinidad. Fijaros, tenemos por un lado, teníamos al dragón, el que le daba la potestad a los otros, el que da su poder, su poderío, el origen, Satanás. Tenemos luego también esa primera bestia que imita a Cristo, ¿verdad? La herida de muerte, pero que se ha curado. El falso Cristo, el falso hijo, que recibe su poder de la bestia. Y esa tercera bestia
que hace bajar fuego del cielo, que también recibe su potestad de la serpiente, bueno, pues sería el falso Espíritu Santo, ¿no? Fijaros cómo el diablo caricaturiza de manera malvada todo lo de Dios, ¿no? Aquí tenemos una falsa Trinidad, un falso Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno, pues para que nos fijemos en ese detalle, ¿no? Seguimos. Hace que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se hagan una marca en la mano derecha o en la frente, ¿no? La marca que, pues bueno, pues significa en la mano y en la frente, pues significarían las obras, simbolizado en la mano, y los pensamientos, simbolizado en la frente, ¿no? El cristiano lleva las marcas de la cruz de Cristo. Y también, bueno, pues ponme como un sello en tu corazón, dice también la Escritura, ¿no? Las enseñanzas de Dios, sus mandamientos, las bienaventuranzas, pues están grabados en el pensamiento de los cristianos y en sus obras grabados, conforman los pensamientos y las obras del cristiano. Bueno, pues ahora todos aquellos que no tengan sus pensamientos y sus obras según la bestia, según la enseñanza de la bestia, según la marca de la bestia, ¿no? Pues no va a poder comprar ni vender. Para esto se puede usar un término contemporáneo que lo ilustra muy bien. Es cancelado socialmente, ¿no? ¿Nos suena de algo este término, no? ¿Verdad? El que no siga los dictámenes y no adore a esa bestia que hemos dicho antes, el que no diga pues todos esos postulados dogmáticos, intocables de la ideología de género, del ecologismo malentendido, etcétera, todo eso, ¿no? del inmanentismo, del rechazo de Dios. En el fondo, el que no lleve la marca de la bestia en sus pensamientos y en sus obras es cancelado, excluido de la vida social, excluido del mundo laboral, excluido incluso, pues a lo mejor, de las redes sociales, lo que sea, ¿no? Es excluido, es cancelado, ¿no? Bueno, pues por entenderlo con un término contemporáneo, ¿no? Pues bueno, dice, termina hablando del nombre de la bestia y la cifra de su nombre. Aquí está la sabiduría, que el inteligente calcule la cifra de la bestia. Pues es la cifra de un hombre. Su cifra es 666. ¡Guay! 666. Mira, tenemos por aquí una... ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Pues bueno, las películas, ¿no? El 666 ahí pues nos pone ahí el monstruo, el fuego, tal. Bueno, fijaros, de este número se han dado 1001 interpretaciones. En las culturas antiguas los números se escribían usando letras, ¿no? Ya sabéis. Entonces, combinando números y letras se pueden sacar 1001 combinaciones. Se puede referir a Nerón, se puede referir a Calígula, se puede referir a Genserico. O sea, se han sacado muchas otras combinaciones. San Ambrosio Auperto, ¿verdad? Del que ya hemos hablado otras veces y que seguimos bastante de sus comentarios también, que tiene muchísimo sentido común. En otra ocasión también lo hemos mencionado para que nos pusiera sentido común, pues aquí lo mismo, viene a poner sentido común y decir, mirad, de una cosa tan incierta no se puede hacer ninguna afirmación firme, ¿no? Dice, cuando venga el anticristo ya veremos de qué manera se le aplica este número. Pero así, a priori, ninguna persona con sentido común puede decir, yo ya voy a determinar cómo se llama el anticristo y cuándo va a venir, ¿no? Pues nos quedamos con esas palabras tan sabias de San Ambrosio, ¿verdad? Sí que es verdad, podemos sacar una enseñanza clara y sencilla de este número. 666, ¿no? Recordemos, el 7 es el número de plenitud. El triple 7, podemos decir, la suma plenitud, la suma perfección. Bueno, pues el 666, el triple 6, sería como el quiero y no puedo, ¿no? El wannabe, como dicen en inglés, ¿no? El quiero ser la suma perfección, quiero imitarla, pero no lo consigue. Solo consigue la suma fealdad, la suma abyección, la suma bajeza, ¿no? En el fondo, pues lo que hace Satanás, ¿no? Querer imitar a Dios, pero al final dejarlo, pues dejar solamente esa imagen caricaturesca, deforme, ¿no? De lo que es la belleza de Dios.
Bueno, pues, ¿qué pasa? Entonces no podemos decir nada del anticristo, no podemos decir nada de él, ¿no? Pues ni muchísimo menos. De hecho, espero que no estéis cansados porque vamos a volver a empezar. Porque San Beato de Liébana nos dice, mira, dice, es la cifra de un hombre. O sea que hasta ahora hemos estado hablando de ese periodo de 3 años y medio. 3 años y medio es un tiempo simbólico, ¿vale? No es un tiempo material, pero que ese número de 3 años y medio simboliza el tiempo de la Iglesia perseguida, el tiempo de la purificación de la Iglesia, el tiempo del testimonio de la Iglesia en medio de la persecución, y luego vendrá el tiempo del reinado del anticristo, que ese anticristo va a ser un hombre, una persona concreta. ¿Y qué podemos saber de él? Bueno, pues nos viene aquí a decir San Beato, vamos a ver lo que podemos averiguar de él. Bueno, pues todo esto entendido como referido al anticristo, al reinado del anticristo, pues recordemos un poquito lo que teníamos antes, ¿verdad? Teníamos que ese anticristo iba a establecer su reinado en Jerusalén, nos lo ha dicho antes, ¿verdad? En la ciudad santa. Sabíamos y decíamos al principio que, según la tradición judía, la tribu de Dan era la tribu maldita, por eso no perduró, por así decir, la tierra que le había sido asignada en el reparto de la tierra prometida. Perdió su tierra enseguida, ¿no? Se quedó sin tierra, la tribu maldita. Y que pues dice también pues, la tradición que será de la tribu de Dan de la que nacería el anticristo. El anticristo quiere imitar a Cristo, ¿no? Pero ya como persona, no como institución, no es imitar lo cristiano, una manera de vida, una persona que quiere imitar a Cristo. Y por eso, igual que Cristo estableció su reino, que dijo no es un reino de este mundo, en Jerusalén, pues este va a establecer sí su reino en Jerusalén, pero va a ser un reino de este mundo, usando estos poderes del mundo de los que se nos ha hablado, ¿verdad? Y va a usar ese poderío, esas fuerzas, ese poder de este mundo, para perseguir a los que quieran ser fiel al Cristo verdadero, ¿no? Es más, si combinamos esto también con lo que nos dice en otros lugares de la Escritura, por ejemplo, San Pablo en la carta a los Romanos nos dice que una de las señales ya de la próxima venida de Cristo, del final de los tiempos, será la conversión de los judíos a la fe verdadera, a Cristo, ¿no? Reconocer a Cristo como el Mesías. Bueno, pues combinándolo con esto, y siempre ya digo, de la mano de lo que nos dicen los padres, en ese momento, por así decir, va a aparecer este falso Cristo, este falso Mesías, estableciendo un reinado que aparece como un triunfo según los poderes de este mundo. Nos acordamos de que a Jesús, precisamente, el motivo de rechazo, uno de los motivos de rechazo, por lo que le rechazaban, era porque pues no estableció un reinado según los criterios de este mundo, un reinado de poder temporal, de fuerza militar, de fuerza de las leyes, etc., ¿no? Bueno, pues podemos decir que en ese momento el pueblo de Israel se encontrará con un Mesías falso que establecerá un reinado según los criterios de este mundo y que nos dicen también estos padres, estos comentaristas, que será muy celoso cumplidor de la ley. En lo externo, en lo aparente, dará apariencia de virtud, igual que los fariseos, nos acordamos, ¿verdad? En los evangelios que nos salen, pues cómo tenían mucha apariencia de virtud, cumplían la ley externamente al pie de la letra. Pues este también lo hará así. Pero mientras cumple esos preceptos de la ley, en realidad estará promoviendo, cumpliendo lo externo de la ley, pero en lo interno, pues lleno de maldad y corrupción, promoviendo pues el egoísmo y en el fondo la doctrina de Satanás, ¿no?
Pues digámoslo así, como que el pueblo de Israel, muchos judíos, pues claro, ante este Mesías temporal, su triunfo, pues se encontrarán con la tentación de seguirlo. Pero luego habrá un resto fiel, por así decir, que no quiera aceptar eso y que quieran convertirse al Cristo verdadero. Y esos serán objeto también de esa persecución terrible, ¿no? Esa persecución de los últimos tiempos que va a ser, nos dice Jesús, dice, cuidad de que no suceda en invierno, nos dice, claro, porque pues una persecución tan terrible, si es en invierno, claro, si es, digámoslo así, para entendernos, en verano con buen tiempo uno puede irse al monte, pero en invierno no, tienes que irte donde haya gente, donde los núcleos urbanos, por así decir, para no morirte de frío, y allí vas a ser capturado y pues eso, pues ejecutado, ¿no? Dice que no suceda en sábado. ¿Por qué? Pues porque si caminas en sábado, si huyes en sábado, pues te van a coger como transgresor de la ley. Porque este falso Mesías va a ser en lo aparente, en lo externo, un cumplidor de la ley muy celoso. Que no va a beber alcohol, ni va... Bueno, dicen eso los padres, ¿no? Dice eso San Beato. No beber alcohol, ni irá con mujeres, pero estará lleno de soberbia y de eso, egolatría, ¿no? De la doctrina en el fondo de Satanás, ¿no? Bueno, pues dice, pero ese tiempo tan terrible, dice Jesús, dice, si no fuera acortado, nadie sobreviviría. Dice, pero se acortará en atención a los elegidos, ¿no? En atención a los elegidos de Dios. Bueno, pues aquí tenemos, fijaros, esto es, de hecho, pues hubo algunos autores, sobre todo, pues en el primer barroco se puso de moda los libros sobre el anticristo, ¿no? Y de hecho, pues hay uno, Tomás de Maluenda, sobre el anticristo, que escribe un recopilatorio de todo lo que se había dicho acerca del anticristo, ¿no? Bueno, pues algunas de esas cosas pues estarán más fundadas, otras menos. Pero bueno, pues esto es lo que nos dice aquí los padres en general, San Beato sobre todo, algunas otras cosas, como digo, las he cogido otros padres. Pues bueno, que todo esto nos sirva sobre todo, lo más importante, lo que decíamos, para reflexionar, para meditar y para convertirnos, ¿no? La escritura está sobre todo para instruirnos, no está para satisfacer nuestra curiosidad, para empezar a pensar en cosas raras, de qué color va a tener los ojos, cómo se va a llamar, y mucho menos para que empecemos a acusar a terceros. Mira, aquí cuando habla del falso profeta está hablando de este o de aquel otro. No, sino simplemente para que nos lo apliquemos a nosotros mismos, para que nos guardemos nosotros de esas tentaciones y también por sus frutos los conoceréis. ¿Cuáles eran los frutos de los falsos profetas aquí? Pues la persecución, el odio hacia los otros, ¿no? Fijaros el fruto. Mientras que el que sigue a Cristo perdona a sus perseguidores y los ama, el falso profeta, bajo apariencia de celo por la ley y por la enseñanza, por la ortodoxia, persigue, machaca y extermina, usando los poderes de este mundo, a los fieles, ¿no? Los llama intolerantes a los fieles, los llama radicales, pero el que persigue y extermina y elimina es él. Y el que usa los poderes de este mundo para acabar con los otros es él, ¿no? Entonces, por eso, no nos dejemos engañar tanto por las palabras, fijémonos en los frutos, ¿no? Esto también es una enseñanza importante que tenemos que sacar. Vuelvo a repetir, no para juzgar a los demás en primer lugar, sí para estar prevenidos contra las doctrinas falsas y sobre todo para que nosotros tengamos cuidado y no caigamos en esas mismas tentaciones nosotros mismos. Bueno, pues gracias a todos por haber compartido este tiempo de lectura de la Biblia, de reflexión sobre ella. Dejad vuestros comentarios y os invito también a seguir ese otro curso, taller Vivir la Fe en el Cambio de Época, iluminando desde la fe cristiana los grandes interrogantes que plantea nuestro tiempo en lo que se refiere al mundo y en lo que se refiere a la Iglesia. Que tengáis una maravillosa semana, el Señor esté con vosotros,
la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Si quieres ayudarnos, suscríbete, dale a me gusta y comparte el vídeo en tus redes sociales.